Buenas tardes. Como el 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna, para preservar la diversidad de las lenguas de Aragón como patrimonio común de la humanidad, y porque me apetece, me voy a expresar en aragonés, pero como sé que igual no todos lo entendéis, pues luego lo traduciré literal al castellano. Hoy, 10 de octubre de 2012, acudí a Tartieda con a mi compañera y uns amigos. Sabébanos que a Confederación Hidrográfica del Ebro pretendeba expropiar buena parte das tierras e medios de vida para seguir con as obras do recrecimiento do pantano de Iesa. E se mierques me organicé en un mío traballo de agricultor ecolóxico en a huerta zaragozana para poder pullar Tartieda. Querébanos acompañar aos vecins en o refugio a abandonar o suyo lugar. Aquel día y éranos 150 personas plegadas de muchos lugares de Aragón y de Navarra, y iba montañeses dos campa deixiu bella vez en as súas carnes y sa dolorosa injusticia, y que siguen luitando con o corache, la amabilidad y la solidaridad que caracteriza a la chen de esas tierras. Como en anteriores ocasiones, nuestros cuerpos y voces yeran as únicas armas. Y ese día o lugas yeran los protagonistas: Yermas, Tiermas, Escó, Ruesta, Chánovas, Itois, Mediano, Lanuza, Saqués, Búbal, Artoski, La Velilla, Cherve, Ruesta, A Peña, Morillo de Tou, Puy de Cinca, Ligüerre, Mipana, Sacor, Lograu. A pancarta rendía homenaje a la suya memoria, reivindicaba suyos nombres y recordaba cada casa espaldada, cada palmo de tierra entibada, cada escuela estricallada y cada río embalsau. H pretendeba elevar en Tadeván un procedimiento expropiatorio abusivo, una obra auxiliar do recrecimiento de Iesa, un trámite burocrático que se puede resolver sin mayor problema de diversas trazas. H teneba prous medios para resolver o conflicto de racionalidad y o respeto a la legítima discrepancia, pero en esta ocasión, y puede suposarse que de forma premeditada, as cosas no fueron asinas. O despliegue de efectivos da Guardia Civil ya era desmesurado, cosa que contrasta con la escasez de recursos públicos que acompañan o día a día de que viven con dignidad en la montaña. O nuestro único delito estió remanir en esa chicota carretera secundaria d'impués d'esa pancarta. Así nos quedemos, con ambullesos hombres de Artieda en primera línea y a resta de zagadels cantando y emparándoles. Pertrechaus de zagados suyos escudos, porras y cascos, 2 decenas de guardia civils y cargaron con gran violencia. Cada truco de porra en las cabezas y cuerpos dos allí concentrados de forma absolutamente pacífica y era un truco a cada lugar entibau baixo as aguas do pantano. No había respuesta violenta, solo que gritos, mal y rarinas. También sangre das cabezas dos agredidos que habieron de acudir a centros sanitarios y a presentar as pertinentes denuncias. Dimpués da carga, cantemos con dos himnos populares de Aragón, o Canto de la Libertad de La Bordeta y La Vanera Trista de la Ronda de Voltaña. De vez, d'asombro de toz, 8 das personas concentradas recibieron la notificación de Chugao, y se enfrontinan a penas de prisión de entre 4 y 6 años de garchola, 36 años y 300 días de prisión en total y a piñoras de más de 22.000 euros. Os hueito de Iesa no son solamente hueito, no son solamente Miguel, Javier, Jorge, Óscar, Sergio, Alex, Arriel, Chema, vecins d'Artieda, Huesca, Villarreal da Canal, Ayerbe, Canfrán, Zaragoza, agricultors y ganaders, treballador de hostelería, ingeniero, arquitecto, maestro, comercial, quesero, educador social, en somos muchos más. Os hueito de Iesa saben que no en son solencos, dengún que pacífica y dignamente luite por defender derechos tan fundamentales como la vivienda y el traballo, habría de estar acazado por la justicia. Por iso, dende Podemos, no íbamos a descansar ni un minuto de que os hueito de Iesa sean libres de toda pena. Les pido a todos los grupos, le emparo, para que aprobemos esta iniciativa, porque extenderos nuestros lugares y naturaleza no lleve un delito, sino lleve una obligación colectiva. Y ahora en castellano. El 10 de octubre de 2012 acudí a Artieda con mi compañera y con unos amigos, porque sabíamos que la Che pretendía expropiar buena parte de las tierras y las formas de vida para seguir con las obras del recrecimiento del pantano de Iesa. Ese miércoles yo me organicé mi trabajo de agricultor en la huerta de Zaragoza para poder subir a Artieda. Queríamos acompañar a los vecinos en el rechazo a abandonar su pueblo. Aquel día estábamos 150 personas llegadas de muchos lugares de Aragón y de Navarra. Había montañeses de los que han sufrido alguna vez en sus carnes esta dolorosa injusticia y hoy siguen luchando con el coraje, la amabilidad y la solidaridad que caracteriza a las gentes de estas tierras. Como en anteriores ocasiones, nuestros cuerpos y voces eran nuestras únicas armas.
Ese día los pueblos eran los protagonistas: Tiermas, Escó, Ruesta, Jánovas, Itoiz, Mediano, Lanuza, Saqués, Búbal, Artozqui, La Velilla, Gerbe, Ruesta, La Peña, Morillo de Tou, Puy de Cinca, Ligüerre, Mipanas, Lacor, Lograu. La pancarta rendía homenaje a su memoria, reivindicaba sus nombres y recordaba cada casa arruinada, cada palmo de tierra inundada, cada escuela derruida, cada río embalsado. La Che pretendía llevar adelante un procedimiento expropiatorio abusivo para una obra auxiliar del recrecimiento de Yesa, un trámite burocrático que se puede resolver sin mayor problema de diversas maneras. La Che tenía medios de sobra para resolver el conflicto desde la racionalidad y el respeto a la legítima discrepancia, pero en esta ocasión, y puede suponerse que de forma premeditada, las cosas no fueron así. El despliegue de efectivos de la Guardia Civil era desmesurado, algo que contrasta con la escasez de recursos públicos que acompañan el día a día de quienes viven con dignidad en el día a día de la montaña. Nuestro único delito fue permanecer en esa pequeña carretera secundaria tras esa pancarta. Allí nos quedamos, con las mujeres y los hombres de Artieda en primera línea y los demás detrás de ellos, cantando y apoyándoles. Pertrechados tras sus escudos, porras y cascos, 2 decenas de guardias civiles cargaron con gran violencia. Cada golpe de porra en las cabezas y cuerpos de los allí concentrados de forma absolutamente pacífica era un golpe a cada pueblo inundado bajo las aguas del pantano. No hubo respuesta violenta, solo gritos, dolor y lágrimas. También sangre de las cabezas de los agredidos, que tuvieron que acudir a centros sanitarios a presentar las pertinentes denuncias. Tras la carga, cantamos 2 de los himnos populares de Aragón, el Canto a la Libertad de la Bordeta y la Banera Triste de la Ronda de Boltaña. Al tiempo y para asombro de todos, 8 de las personas concentradas recibieron la notificación del juzgado y hoy se enfrentan a penas de prisión de entre 4 y 6 años de cárcel, 36 años y 300 días de prisión en total y a multas de más de 22.000 euros. Los 8 de Yesa no son solamente 8, no son Miguel, Javier, Jorge, Óscar, Sergio, Alex, Arriel, Chema, vecinos de Artieda, Huesca, Villarreal del Canal, Ayerbe, Canfrán, Zaragoza, agricultores y ganaderos, trabajador de la hostelería, ingeniero, arquitecto, maestro, comercial, quesero y educador social. Somos mucho más. Los 8 de Yesa saben que no están solos. Nadie que pacífica y dignamente luche por defender derechos tan fundamentales como la vivienda y el trabajo debería estar perseguido por la justicia. Por ello, desde Podemos no vamos a descansar ni un minuto hasta que los 8 de Yesa estén libres de toda pena. Les pido el apoyo a todos los grupos parlamentarios para que aprobemos esta iniciativa, porque defender nuestros pueblos y la naturaleza no es un delito, sino una obligación colectiva. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el grupo.